Habíamos dicho que el muestreo es un proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una población con el fin de estudiarlos y poder caracterizar a toda la población. Y para eso tenemos que tener bien claro lo que es el concepto de universo o población y lo que es muestra, que ya lo vimos. ¿Y en qué consiste el proceso? En extraer una muestra, medir un dato o recoger una opinión y luego ese resultado proyectarlo al universo total o a la población total de lo que se encontró en la muestra. Eh, Ahora bien, en la generalización, en este último paso, siempre conlleva a un error, porque no siempre la muestra es totalmente representativa de la población. Siempre hay un margen, no se puede lograr una representatividad del 100%. Y el error cometido al generalizar de la muestra a la población, se puede, ese error que se introduce puede acotarse, puede determinarse, puede limitarse. Y para eso se utilizan dos parámetros. El margen de error, que es la máxima diferencia de lo que se espera, de lo que hay, o sea, los datos real, y el nivel de confianza. Es la certeza que se espera tener de encontrar el dato dentro del margen de error. Entonces, esos dos aspectos son los que se juega para lograr la precisión y poder acortar ese margen de error. Ahora, por supuesto, también hay una serie de problemas reales en la que a veces no podemos evitar tener un margen de error y podemos aumentar este margen debido a una serie de limitaciones, pero que podría estar dentro de lo razonable para el trabajo de investigación que estén haciendo. Eh, para el tamaño de la muestra, pues siempre se busca que sea el adecuado, el que sea lo más representativo. El tamaño de la muestra tiene una propiedad. Este es interesante, ¿no? Para el tamaño de la muestra ya hay una fórmula. Y este tiene una propiedad. Dice, a medida que se estudia universos mayores, el tamaño de muestra que se necesita es cada vez menor en porcentaje, ¿no? Con respecto al universo. Y acá pongo un ejemplo, ¿no? Si aceptamos un error del 5% y un nivel de confianza del 95%, entonces, si yo tengo un universo de 10, entonces la muestra tendría que ser 10. La fórmula sale que 10. Ahí se necesita un 100%. Si yo tengo un universo de 100 y le aplico la fórmula, me sale que la muestra va a ser de 80, es decir, 80%. Si yo tengo una muestra de 1000, una población, un universo de 1000, entonces la fórmula me arroja que debo tomar una muestra de 278, es decir, el 27,8%. Si yo tengo una población de 10.000, y la fórmula me arroja que debo tomar una muestra de 370, es decir, el 3,7%. Mire cómo rápidamente, o sea, va creciendo y disminuye la velocidad de crecimiento, lo que hace que la proporción disminuya rápidamente. Si yo tengo una población de 100.000, la muestra es tan solo de 383. Mire, aumentó poco, es decir, un 0,38%. Si yo tengo una muestra de 1.000.000, la muestra tan solo sería de 384. Mira, aumentó uno más, lo que representa 0,038%. Si tengo una población de 10 millones, ahí me sale que la muestra es tan solo de 385, es decir, aumentó uno más. Y a partir de aquí ya es constante. Yo puedo aumentar todo lo que quiero y siempre me va a salir una muestra de 385. Dice, de esta forma se puede hacer afirmaciones altamente precisas de una gran cantidad de individuos a través de una parte muy pequeña de los mismos.
Yo puedo tener 50 millones, 100, 200 millones y tan solo necesito una muestra de 385, pero teniendo un margen de error de 5% y un nivel de confianza de 95. Cuando yo disminuyo el error y aumento el nivel de confianza, por supuesto, estos valores aumentan. Bueno, ya vimos sobre la ventaja del muestreo, también sus desventajas. Ya también sabemos lo que es marco muestral, unidades muestrales y, bueno, y fracción muestral. Y las unidades, en donde más se suele equivocar son en las unidades muestrales. Es decir, ¿qué es lo que al final de cuentas voy a tomar como muestra? ¿Se acuerda cuando le dijimos sobre el impacto de la pesquería en la contaminación? O sea, cómo impacta eh, la actividad pesquera, le dije, desde el punto de vista de la contaminación. Y ahí había que determinar la unidad muestral. Bueno, la población y por lo tanto también la unidad muestral. Entonces, eso también lo debemos tener bastante preciso. El muestreo probabilístico, que es el que normalmente usamos, debe cumplir dos condiciones, que todos los elementos de la población tienen una probabilidad mayor a cero, es decir, todas tienen posibilidad de ser elegidas, ¿no? Porque si fuese cero, entonces no tendría posibilidad de ser elegida. O sea, todas tienen que ser posibles que sean elegidas. Y la segunda condición, que la probabilidad de inclusión de cada elemento en la muestra se conoce de manera precisa, es exacta. La probabilidad de cada elemento que tenga de ser elegido es conocido. Hay muestreos no probabilísticos en la cual ya por las condiciones naturales o de las condiciones del entorno ya no puede cumplir con los requisitos mencionados, entonces surgen otras alternativas. Eh, como les decía, eh, si yo quiero seleccionar a los fumadores de la Universidad del Callao, quizá pues los alumnos que están del turno noche o los alumnos que están en una condición de matrícula especial, quizás no se les puede ubicar, ¿no? Entonces ahí va a haber elementos en la que su probabilidad de ser incluido en la muestra ya casi es cero, ¿no? Entonces eso ya es complicado. Entonces ahí sí no podría elegirse. Ahora, pero si casi todos los elementos de la población tienen condiciones que no se permita ser elegido, entonces ya no sería un muestreo probabilístico. Eh, es poco habitual disponer de un marco muestral en estudio de mercado. O sea, para un estudio de mercado, tener un marco muestral, es decir, la relación de las personas que se quiere muestrear, ya no se tendría, por lo tanto, no podía ser así probabilístico. O lograr que todos los individuos de la población tengan una probabilidad no nula de ser seleccionados, eh, porque es un requisito que se requiere. Entonces, a veces no es posible. Entonces, hay condiciones en las que necesitamos hacer muestreos no probabilísticos. Pero no son los únicos formas en que se puede elegir muestreos. Bueno, dentro de los no probabilísticos existen diferentes variantes. Por ejemplo, muestreo por conveniencia. A mí me conviene muestrear, qué sé yo, ¿no? De los centros acuícolas, las que están al borde de las carreteras. Ya, esas, por ejemplo, me conviene muestrear. O yo quiero encuestar a cierta persona, y yo digo a los que pasan por la esquina tal y tal que a mí me conviene estar ahí.
Entonces ahí ya es, yo selecciono, condiciono, muestreo secuencial, muestreo por cuotas, muestreo discrecional, muestreo por bola de nieve, son las distintas formas de muestreos no probabilísticos. En este caso, aquí no es posible conocer el margen de error, ¿no? Por lo tanto, acá no se puede hablar de error, no puede hablar a nivel de confianza y por lo tanto establecer cálculos para las extrapolaciones a la población. Tan solo es más útil para caracterizar y no para hacer precisiones sobre algún conducto conducta sobre todo, ¿no? Por ejemplo, se encuesta seleccionando personas por la calle y entrevistándolos cara a cara o haciendo llamadas de telefónicos al azar. En ningún caso se cumplen los criterios exigidos por muestreo probabilístico. Tener un marco muestral. En una encuesta cara a cara por la calle no se tiene listado de individuos que componen el universo, es decir, las personas que van a pasar por esa calle. En la encuesta por teléfono, aunque se dispone de un listado telefónico, no todos los individuos tienen teléfono, o bueno, teléfono fijo, ¿no? Entonces, para los muestreos no probabilísticos ya no estamos hablando de error, ¿no? Porque ya no cumplen con las condiciones. Para el muestreo probabilístico, que es el que más usamos, el más común, como ya se les mencionó, es el muestreo aleatorio simple. Inclusive hicimos una fórmula. Existen dos tipos, con reposición o sin reposición. Con reposición es que el individuo seleccionado regresa, de tal forma que el tamaño de la población no se ve afectada. Y sin reposición es cuando el seleccionado ya no regresa y ahí sí se ve afectada el tamaño de la población. Si se trata de poblaciones sumamente grandes, bueno, ahí ya no hay mayor diferencia, pero si son relativamente pequeñas, sí es significativo. El de sin reposición es el más eficiente. Ahora bien, la fórmula para determinar el tamaño de una muestra cuando de una muestra, cuando acá no se conoce la población, es esta. Y cuando no se conoce el tamaño de la población. Pero cuando se conoce el tamaño de la población es este de aquí. Eh, Ahora bien, cuando trabajamos con variables cuantitativas y tenemos muestreos pequeños para hacer algunos cálculos de preliminares, entonces podemos tener la desviación estándar. Eh, si es así, entonces podemos utilizar esta desviación estándar eh, con esta fórmula. Y ese es cuando no se conoce la población. Y cuando se conoce la población es con esta fórmula. El siguiente es el muestreo estratificado. De una vez lo voy a explicar porque no es nada complejo y de ahí pasamos a los ejercicios. El muestreo estratificado, ¿en qué consiste? En dividir toda la población de estudio en diferentes subgrupos. Pero esta subdivisión se debe fundamentalmente a que tenemos datos muy dispersos y con grupos de características comunes, pero por grupos. Por decir, eh, personas que sufren de artrosis, por decir, y nosotros queremos comparar, o sea, estudiar el porcentaje de personas que sufren esa enfermedad. Y si estudiamos a toda la población, vamos a encontrar que el mayor porcentaje que sufre artrosis son los mayores de edad y sobre todo mujeres.
Entonces, si englobamos a todos, vamos a encontrar que el valor medio, el resultado, no va a ser representativo, porque le va a atribuir valores de probabilidades de esta enfermedad a grupos que casi no se presentan, o va a subestimar el, la cantidad de esta enfermedad, la proporción de esta enfermedad en grupos donde sí es frecuente. Entonces, acá yo puedo formar grupos, subgrupos o estratos por edades y hasta por sexo puede ser. Entonces, para este caso es más representativa así. Así poder discernir aquellos grupos donde no suele ocurrir enfermedad, sacar con precisión cuánto suele ocurrir allí. De repente encontramos que entre los jóvenes menores de 30 años habrá un 5% que sufren artrosis, pero por lo menos hay, pequeño. En cambio, los mayores de 40 años, ya la proporción, por decir, es un 20%, ¿no? Entonces ya reflejaría mejor esa característica en esa población. Cuando es así, se prefiere estratificar o formar subgrupos a la población. Entonces ahí tendríamos un muestreo aleatorio estratificado. Los estratos suelen ser grupos homogéneos entre sí, o sea, dentro del grupo se logra una mayor homogeneidad, como le estuve hablando sobre el caso de los que sufren artrosis, ¿no? Dentro del grupo de los mayores es más homogénea la característica, entonces, y es más representativo. Esto reduce el error muestral, también eso contribuye, mejorando la precisión de los resultados. Eh, con frecuencia, definir los estratos es a criterio del investigador y eso lo maneja de acuerdo a cómo se comporta la variable. Como le decía, ¿no? El ejemplo que le puse, el investigador encuentra de que, bueno, supuestamente es un experto en la materia, ¿no? Encuentra que los mayores de 40 años suele haber esa enfermedad, entonces lo divido por encima de 40 y por debajo de 40. O ha encontrado que entre los 30 y 40 hay unos cuantos, de 30 a 50 unos cuantos, y de 50 a 60 ya es mucho más común, y menos de 30 casi nunca se presenta. Entonces yo lo puedo subdividir en esos grupos de edades. Pero, o sea, eso, si bien es cierto, es subjetivo, pero responde a una necesidad para homogenizar los datos y que el investigador lo determina, pero responde a una lógica de la característica de los datos que uno quiere tomar. Hay el muestreo estratificado proporcionado y estratificado uniforme, es decir, en función de una proporción por el tamaño de las subpoblaciones o fijo una cantidad igual para todos, homogénea. Y bueno, el óptimo es cuando se trabaja con la desviación estándar, ¿no? Eso ya cuando tenemos ese dato. Aunque normalmente tenemos más por proporción. Eficiencia de los diferentes muestreos estratificados. eh, Eso también va a depender, eso responde a las características, o sea, no, eh, o sea, no para todos los casos me es útil el muestreo estratificado proporcionado. Es decir, estos no se eligen normalmente de manera indiscriminada. Esta elección responde a las particularidades de cada población. Por lo tanto, la eficiencia es relativa, porque va a responder a las características que queremos. El muestreo estratificado proporcional, dice,
siempre será menor o igual, o sea, siempre el error muestral será siempre menor o igual que en el muestreo aleatorio simple. Entonces, ahí tenemos una ventaja con respecto al error muestral. Por otro lado, el óptimo es siempre igual o más preciso que el muestreo estratificado proporcional. Cuando hablamos de precisión, el tamaño de la muestra. Bueno, aquí hay un resumen, eh, pero vamos eh, a ver algunos detalles de esta fórmula que lo vamos a hacer con unos ejemplos, no se preocupe. Un, un, algo que hay que aprenderse, eso está en tabla, pero se ha seleccionado porque estos son los valores comunes. El nivel de confianza, el más común es el nivel de confianza de 95. De 90 cuando yo tengo dificultades para tener acceso a la muestra. O de 99 cuando yo quiero hacer evaluaciones de calidad y necesito una alta precisión o alto nivel de confianza. Y cuando tengo de 90, el valor Z siempre va a ser 1,645. Si tengo un nivel de confianza de 95, Z va a ser 1,96. Y cuando tengo 99%, Z va a ser 2,575. Eh, para el sistémico, ya lo habíamos hablado, vamos a hacer un ejemplo también de esto. Para el sistémico, normalmente eh, el ejemplo que se puso es que si un supermercado se quiere medir el nivel de satisfacción de los clientes. Como es difícil ubicarlos a la muestra y que se acerquen a comprar, entonces lo que se hace es elige al azar eh, de cada cierto número de clientes en la encuesta. Por decir, yo tengo, me suele venir una afluencia de clientes de unos 200, por decir, ¿no? 200 al día. Entonces yo determino con quién empiezo y cada cierto número de clientes voy tomando la encuesta. Ese básicamente es el muestreo sistémico. Por supuesto, hay una técnica para determinar eh, cuántos, a cuántos voy y cuál es el tamaño de la muestra. Dice el proceso de forma concreta, es el proceso para muestras sistémicas siguiente. Se elabora un listado ordenado de los N individuos de la población, lo que sería el marco muestral. Es decir, si yo digo los primeros 500 clientes que ingresan al local van a ser muestreados. Y los cojo en la caja, eh, caja de cobranza. Se divide el marco muestral en n fracciones, donde n es el tamaño de muestra que se desea. Yo quiero muestrear pues unos 50. Entonces, si yo tengo n individuos, por decir, vienen 500 personas y tan solo quiero muestrar a 50, entonces sería 500 de la población entre n, que es el tamaño de la muestra que yo quiero, eh, y la división de esto sería K, donde K recibe el nombre de intervalo. En el ejemplo que le estoy poniendo, tengo una población de 500 y quiero una muestra de 50, entonces cada 10 individuos tomaría una muestra. Entonces K sería 10. Pero ¿con quién inicio? ¿Con el primero? No necesariamente. Dice, se obtiene un número aleatorio entero A, menor o igual al intervalo. Este número corresponde al primer sujeto. Por decir,
Si yo voy a encuestar a cada 10 personas, entonces yo busco un número aleatorio que vaya de 1 a 10. Y hay distintas técnicas para seleccionar un número aleatorio, ¿no? Pueden poner en papelitos la numeración, lo ponen en una bolsa, lo sacuden y se sacan una. Eh, y el número que sale sería el valor de A, es decir, si le saliera, por ejemplo, 5, entonces al primer cliente no le encuestan, al segundo tampoco, al tercero tampoco, al cuarto tampoco, al quinto recién le encuestaría. Y a partir de ahí se cuenta 10, cada 10, hasta completar el tamaño de la muestra que quieren. Ese es más o menos un ejemplo. Acá también hay un ejemplo donde el marco muestral es 5.000 individuos y se desea obtener una muestra de 100 de ellos. Se divide en primer lugar este marco muestral de 5.000 entre 100, saliendo 50. A continuación se selecciona un número aleatorio entre 1 y 50 para extraer el primer individuo al azar del primer fragmento. Por ejemplo, 20, entonces a partir de este va aumentando la cantidad de muestras. A ver acá, suma 24, sale 24. De ahí, a partir de 24, cada 50. Cada 50. La ventaja de este tipo de muestreo obtiene buenas propiedades de representatividad similares a la de una muestra aleatoria simple o incluso superiores, pero de forma más rápida y simple, al evitar la necesidad de generar tantos números aleatorios como individuos en la muestra. También este sistema, este método, garantiza una selección perfectamente equitativa de la población. Es totalmente aleatorio. Esto favorece para su procesamiento. Las desventajas que solo existe la posibilidad de que el orden en el que se han listado los candidatos a la muestra tenga algún tipo de periodicidad oculta, ¿no? Y puede alterar el resultado. Eh, Tiene la desventaja también que tan solo es a los que acuden, a los que están en un lugar y un momento determinado. Bueno, eso también es un sesgo que se puede dar. Bien, les voy a mostrar un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. A ver, ¿siguen ahí, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien, señorita Quieto. Usted siempre respondiendo, aunque sus compañeros no aparecen. A ver, ven la pregunta. Acá está la pregunta. Se requiere estudiar la preferencia de un nuevo tipo de conserva de cangrejo en el pueblo de Mazocruz, de la cual no se ha realizado ningún estudio previo. Se acepta un margen de error máximo de 2%. Se debe determinar el tamaño de la muestra con un nivel de confianza de 90%. Calcular el tamaño de la muestra. Y habíamos dicho que el nivel de confianza es aquí, a ver, un ratito. Mira. El nivel de confianza está aquí, ya lo hemos determinado. Y la fórmula, ya dijimos que son dos fórmulas que tenemos. A ver, un ratito.
Tenemos dos fórmulas. Disculpen, mejor. mm, Ya, tenemos dos fórmulas. Esta, uy, muy delgadita. Esta que es para cuando no se conoce la población y este es cuando la población es conocida. Mm, Profe, ¿no es al revés? Disculpe. Ahí dice cuando se conoce la primera no, o... no, ahí hay un error de tipeo. Ahí es al revés entonces, ¿no? Sí, es un error de tipeo. Este es cuando N no es conocida. No se conoce la población. Cuando N es conocido, sí, justamente acá está N. Entonces, a ver, aquí, ¿se conoce la población? Jóvenes, ¿se No. conoce la población o no? No. No se conoce. Entonces elegimos la primera fórmula. Ya. A ver, en primer lugar, ¿cuánto vale P? 50, porque no se había hecho estudios previos. Claro, entonces vale 0,5. ¿Y cuánto vale Q? También 0.5. Entonces también es igual a Q. Ya. ¿Qué más datos necesitamos? ¿Cuánto es el error? Dos por ¿Cuánto es el ciento, error? ¿Cuánto? 2%. Que equivale a 0,02. ¿Y cuánto vale Z? 1,645. Exactamente. 1,645. Entonces, si yo quiero saber el tamaño de la población, este va a ser igual, a ver, a 1,645 al cuadrado, multiplicado por 0,5 y, a ver, un ratito. Uy, me salí sin querer. Y aquí también multiplicado por 0,5. Ya. Y abajo sería 0,02 multiplicado, no, elevado al cuadrado. ¿Cuánto sale, jóvenes? 1691.26. 1691. Sí, ¿Cuánto? punto. 1691.26. Ya, pero como no podemos dividir a las personas, entonces n es igual a mil seiscientos No. noventa y uno. Este sería mi resultado. Yo no he sacado la cuenta, no me acuerdo. 1600, salen tanto 1691. Profe, ¿no se redondearía a 1692?
No, ahí sería, si superase el 0,5, ahí sí. Sí, pero como usted dice, me está hablando de personas, entonces al haber, así sea 0,1, 0,2, 0,3 o 0,4 de más, ya se le atribuye un número más. Para este caso no se aplica esa lógica. Ah, ya, profesor. Bien. Está bien los cálculos, ¿no? Jóvenes, alguien que haya contrastado. Sí, profesor, está bien. Sí, profesor. Ya. Como pueden ver, hasta ahí es sencillo. Vamos a hacer otro ejemplo. Ah, creo de que puedo borrar. Ahí está. A ver, si agregamos que la población de Mazocruz es de 18.000 personas, ¿cuánto sería el tamaño de la muestra? Si asumimos, si asumimos que N es 18.000 personas. ¿Cuánto sale? $1,546. 1.546, es decir, menor. ¿Concuerdan? ¿Todos concuerdan? Sí, profesor. Miren, es bastante cercano, ¿no? Entonces, es una forma de calcular válido cuando es un muestreo aleatorio simple, donde tenemos identificado a toda la población, tenemos un listado de ellos, sabemos que todos están allí y que cualquiera puede ser elegido. Ahora, ¿cómo selecciono? ¿Cómo selecciono los 1.546 o los 1.691? Por ejemplo, si tengo la relación de todos los habitantes, por lo tanto sé la población, de ese listado, por ejemplo, yo puedo decir que elijo cada cinco, cada cinco números, selecciono. Entonces ahí no habría problema. Y si no conozco la población, yo puedo decir por cada manzana selecciono tanta cantidad hasta completar, ¿no? Y elijo al azar. Cada manzana, digo, ahí están las puertas y elijo cinco puertas, por ejemplo, al azar, ¿no? Para poder encuestar. Es decir, las estrategias ya varían, pero siempre se procura que la selección sea aleatoria. No digo, no, yo voy aquí porque son las personas que conozco, por lo tanto me van a entender mejor. No, esos criterios subjetivos ya alteran la aleatoriedad y por lo tanto se introducen sesgos.
y ya comienza a distorsionarse los resultados, el error aumenta. ¿Preguntas? Hasta aquí es sencillo. Creo que ustedes ya conocen este método. No, profe. Vamos a resolver el siguiente problema. Se desea saber la proporción de conservas defectuosas de un lote de 25.000 conservas. Para un estudio con un nivel de confianza de 95% y un error de 0,2%. Si un estudio realizado en un lote anterior produjo 18 conservas defectuosas de cada 100 conservas, ¿de qué tamaño debe ser la muestra? A ver, jóvenes. Entonces, aquí, ¿cuál de las dos fórmulas van a utilizar? ¿La primera o la segunda? Donde se conoce el tamaño de la muestra, de la población, diré. ¿No? Claro. Se conoce el tamaño de la población, entonces elige ¿qué fórmula? ¿La primera o la segunda? La de bajito, la segunda. La segunda. Muy bien. Muy bien, entonces aplíquenlo. A ver. Ah, y también en este caso, P, ¿cuánto vale? Está al revés esa Cero parte. ¿Nadie sabe cuánto vale P? Sería 0,82. A ver, señorita Panta, ¿cuánto? Bueno, a mí me sale 0.072. 0,072. Sí, P, 0,072. Sí, por P. eso te digo, o sea, a nosotros nos han mandado a exponer una parte, entonces nosotros vamos a exponer una parte. Quiero saber cuál es lo que tú vas a hacer para yo hacer lo que falta. Señorita Nancy, le sugiero que apague su micrófono. Ay, lo siento. Sí, para no enterarnos sus conversaciones. A ver, ¿están de acuerdo con ese valor? Señorita Navarro. ¿Se ausentaron? Sí, profesor, no sabría decirle eso. Estoy en duda. Está en Eso no dudas. sería 0,18 el P. 0,18. 0,18 no sería el Q, el de fracaso, y el ah, ya, de perdón. éxito Sí, sí. sería 1 menos Tienen 0,18. defectuosas ahí. Se desea saber A la ver, proporción. ¿qué es lo que se está buscando, señorita Canales? Ese punto que usted ha mencionado es interesante. ¿Qué es lo que se está buscando? O sea, acá se busca el defecto, o sea, el fracaso, pues, Claro, ¿no? no, el defecto, ¿cuántos defectuosos hay? Eso es lo que se está buscando, ¿no es cierto? Por lo tanto, la probabilidad de encontrar defectuosos, Sería ¿cuánto es? 0,18. 0.18. 0,18. O sea, P sería, 0,18. claro. ¿Se entendió por qué entonces? Claro, y ahí el Q ya sería el éxito, ¿no? Al revés. Sí. Claro, en este caso, por eso hay que saber claramente qué es lo que se pide y los datos a qué se refieren. Dice 18 defectuosos por cada 100. Entonces, la probabilidad de encontrar, o sea, pues en este caso P sería 0,18. ¿Y Q cuánto sería?
0.82. Exactamente. A ver, calcúlenlo, por favor. ¿Cuánto es el tamaño de la muestra? Les doy unos 5 minutos. Mucho, ¿no? Unos 5 minutos. Entonces, de acuerdo a la fórmula, es, eh, a ver, es z al cuadrado 1,96 al cuadrado multiplicado por 0,18 multiplicado por 0,82 y todo esto multiplicado por la población, que es 25.000.
todo esto dividido entre 25.000 multiplicado por 0,2 al cuadrado más 1,96 al cuadrado multiplicado por 0,18 multiplicado por 0,82. Ya. ¿Cuánto sale eso? A ver, multiplicado por dividido entre Profesor, creo que sale 14.095. 14,095. Ujú. Ya, a ver, un ratito. 25. Sale 14,17. Sí, profesor, 14.1674. Redondeando 17. Ajá. 16,74,707 y sigue. Bueno, sale la muestra de 14. Profesor, disculpe, Dígame. creo que hay un error de tipeo porque el error dice 0.2, ¿no? Y transformándole a porcentaje sería un error del 20% y no creo que sea ese porcentaje de error. Sí, yo también comparto esa posición, pero como es un ejercicio, pero imagínense que lo conviertan a 0,2. Si lo conviertan a 0,2, a ver, 0,02, la muestra sería de 1341. Si quisiéramos un error de un 2%, sería, sí, parece que sea un error de tipeo. 1341 es un muestreo más razonable, ¿no? 14 muy bajo. 14 está bien, pero aceptando es un error de 20%. Bueno, para un ejercicio está bien. ¿Preguntas? Voy a pasar un pequeño video sobre muestreo, muestreo aleatorio
Ya lo voy a compartir con ustedes. Es corto. Bienvenidos. ¿Lo escuchan y lo ven? Sí, se escucha, sí se ve, profesor. Y también se ve. Sí. Ya. Haré cómo obtener una muestra de una población a través del muestreo aleatorio estratificado. Para iniciar, primero debemos leer el problema para entender y obtener los datos que tenemos y luego cómo utilizarlos. Una empresa constructora cuenta con 300 obreros, 60 vigilantes, 150 motoristas y 90 encargados del área administrativa. Para mejorar las condiciones laborales, la empresa elegirá a 40 empleados de los diferentes estratos para realizar una evaluación de la misma. ¿Cuántos empleados de cada estrato se deben elegir? El primer paso sería encontrar el total del personal que tiene la empresa. Para eso realizamos una suma. Sabemos que hay 300 empleados que son obreros, más 60 vigilantes, más 150 motoristas, más 90 encargados del área administrativa. Al realizar esta suma, obtenemos un total de 600 empleados en dicha empresa. Este es el total de nuestra población, del cual vamos a obtener la muestra. Iniciamos con los obreros. En el caso de los obreros, vamos a aplicar el método de una regla de 3. Sabemos que hay 600 empleados en total, que es nuestra población. Y esto lo relacionamos con los 300 obreros. La muestra que nosotros queremos tener es de 40. Lo escribimos acá. Y esos 40 corresponden a X obreros. Desarrollando esa regla de 3, nos quedaría que el valor de X es igual a un producto cruzado de 40 por 300 dividido entre 600. Al simplificar esta operación, nos podemos dar cuenta que nos quedaría un producto de 40 por 3 sobre 6. Al desarrollar esos productos, sabemos que 40 por 3 es 120 y dividido entre 6 nos daría 20. De tal manera que tenemos una muestra de 20 obreros. Continuando con el proceso, vamos a obtener el de los vigilantes. Realizando la misma operación, sabemos que nuestra población es de 600 empleados y los vigilantes, como decía el problema, son 60. La muestra que se quiere obtener es de 40 y corresponde a X. Al despejar de nuevo nuestra incógnita, resulta que X será igual al producto de 40 por 60 entre 600. Simplificando, como en el caso anterior, nos quedaría un producto de 4 por 6 sobre 6. Sabemos que 4 por 6 es 24 y dividido entre 6 nos resulta 4. Quiere decir que para la muestra serían 4 vigilantes. Al realizar el mismo proceso
Para el caso de los motoristas, que son 150, lo vamos a escribir acá. La muestra que corresponde a ellos quedaría planteada de esta manera. 600 es a 150 como 40 es a X, dándonos un valor de X igual a 10. En el caso de los encargados del área administrativa, que sería el personal administrativo, nos quedaría así el planteamiento. 600 es a 90, porque son 90 empleados del área administrativa. La muestra que queremos obtener es de 40 y esto corresponderá a X. Resolviendo ese producto cruzado, vamos a obtener la muestra, que sería igual a 6. Para demostrar que tenemos los 40 empleados que necesitamos para el estudio, hacemos una suma de los 4 valores obtenidos y nos resulta lo siguiente: 20 más 4 más 10 más 6. Al resolver esta operación obtenemos aquí 20 más 4 son 24, más 10, 34, más 6 son 40. Y obtenemos el resultado de la muestra que la empresa quería obtener. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió ahí el punto? Jóvenes. Sí, profesor, se entendió. Ya. Bien. A ver, un ratito ahí. El detalle es que se parte con la premisa que si ya se conoce el tamaño de la muestra. Entonces, como se conoce el tamaño de la muestra, entonces ahí, como se conoce el tamaño de la muestra, ahí y se distribuye de manera proporcional los estratos, ¿no? Para eso ya se tiene que saber el tamaño de los estratos. A ver, antes de hacer un ejemplo con estratos, vamos a hacer un ejemplo que se me pasó, que cuando tenemos un promedio, una muestra previa. A ver, por favor, les voy a dictar la pregunta. A ver, anótenlo. ¿Ya están listos? Jóvenes. Sí, profesor. Ya, a ver. Un investigador desea determinar el tamaño mínimo, no, el tamaño de una muestra, el tamaño de una muestra mínima.
para determinar el tamaño promedio de la población, para determinar el tamaño promedio de la población. De la población en un lago que contiene tilapias. Con un nivel de confianza de 95% y un error de estimación, un error de estimación no mayor a 2 centímetros. La pregunta es, ¿cuántos ejemplares de tilapia debe tomar como muestra? Aparte, pongan previamente el investigador tomó una muestra piloto de 13 tilapias y midió una longitud media de 19,2 centímetros con una variante, con una desviación, desviación estándar de 1,3 centímetros. Calculen cuánto sería la muestra. En este caso, como nos dan ya no proporciones, sino desviación estándar, entonces acá se aplica otras dos fórmulas que también les mostré. Aunque lo pasé un poco rápido. A ver, creo que lo voy a escribir mejor. Profesor, no está que comparte pantalla. Uy, pero jóvenes, ¿por qué no me pasan la voz? Bien. Para este caso, tenemos dos fórmulas. Una fórmula es cuando no se conoce la población. Cuando no se conoce la población, tenemos no se conoce la población, vamos a ver. Es z al cuadrado por
la desviación de estándar al cuadrado por lo dividido entre el error al cuadrado. Cuando se conoce la población, la fórmula sería siguiente. La población multiplicado por z al cuadrado multiplicado por la desviación estándar al cuadrado abajo es n menos 1 multiplicado por el error al cuadrado más, no sé por qué me sale el 2 así, a más z al cuadrado multiplicado por sigma al cuadrado. Entonces, con esa fórmula ustedes pueden resolver el problema. En este caso, ¿conocen la población o no conocen la población? ¿Se quedaron dormidos? Jóvenes, No menciona nada de la población. resuélvanlo. ¿Cuánto sale? A ver, jóvenes, para el ejemplo, ¿cuánto vale Z? Jóvenes, para el ejemplo, ¿cuánto vale Z? 1.96. 1.96. 1,96, correcto. ¿Cuánto vale sigma? ¿Cuánto vale la desviación estándar? ¿1.3, profesor? Uno. Claro, 1,3.
¿Cuánto es el error? Dos centímetros. No, pues, pero acá se da, se da en porcentaje. No puede poner 2 centímetros, ¿no? 0.02. 2%. No, no dice 2%, dice 2 centímetros. 0.02. No, eso fuese 0.02. si fuese en relación a 100. 2.54. ¿Cuánto? 2.54. ¿Por qué 2.54? Porque está multiplicando el coeficiente de confianza con el error estándar. No, no se multiplica. Nos dan un dato. 10 ¿Cuánto es la longitud media? 19.2. 19.2. 19,2. Pero nosotros queremos 2 centímetros de máximo de error. ¿Y este 2 cuánto representa en porcentaje de esta longitud media? 10.41. 42%. 10.42. 0,010, 4. Entonces, este sería el error. Entonces acá sería 0,104. Entonces, si reemplazo... pero la desviación estándar es ya sin la raíz, ¿no es cierto? La varianza es elevado al cuadrado. La desviación estándar es sin la raíz. Es decir, sin la elevación al cuadrado. Entonces, ¿cuánto sería aquí? A ver, n, acá sería 1,96 elevado al cuadrado multiplicado por 1,3 también elevado al cuadrado, dividido entre 0,104 elevado al cuadrado. ¿Cuánto sale? 600.25. Por lo tanto, redondeando sale a 600. Claro, sale un ratito, jóvenes. Dime, Humberto. Sale 600. Entonces tendría que tomarse unos 600 ejemplares para poder, en ese lago, poder determinar el tamaño de la población. Donde tenemos un nivel de confianza, un nivel de confianza de 95%, pero con un error de un 10%. 10,4% sería el error. Bien. A ver. Voy a hacer un ejemplo. En el caso, jóvenes, en el caso del problema estratificado, el tamaño de la muestra se elige como si fuera un muestreo aleatorio simple. Por decir, yo elegí 600, ¿no? Ya 600. Pero si tuviera, imagínense 3 estratos y yo sé la proporción de cada uno de ellos, entonces como ya tengo 600, que es el tamaño de la muestra, entonces ya yo lo divido proporcionalmente en cada estrato. Entonces, para un muestreo aleatorio simple, bueno, ya lo hemos visto cómo se hace,
Pero para un muestreo aleatorio estratificado, una de las formas más comunes es determino la muestra como si fuera a la muestreo aleatorio simple, pero a la hora de seleccionar aquí un muestreo, lo subdivido la muestra de manera proporcional en cada estrato. ¿Se entendió ese punto? Jóvenes, ¿se entendió o no? Profesor, lo de estratificarlo, o sea, lo de sacar la muestra proporcional a la cantidad de cada estrato, sí lo entendí, pero lo anterior que dijo de la población para hallarlo, como si se hallara la muestra, no lo entendí. Sesenta. 60. Motoristas dijo 150 y el último 150. 90. Motorista, 150. ¿Qué más? Había profesionales también. 90. Administrativo, sí. Administrativos, ¿cuántos? 90. 90. A ver, 150, sí, está bien, ahí están los 600. Ya. Entonces, ustedes saben que hay 600. Ustedes quieren tomar una muestra con una confianza, con un nivel de confianza de 95% y un error de 0,05. ¿Cuánto sería el tamaño de la muestra total y
cuánto correspondería para cada uno de los niveles de trabajadores, los tipos de trabajadores. No va a salir igual como se puso en el ejemplo. A ver, calculen los jóvenes. Primero, el tamaño de la muestra. Calcúlenlo de manera como si fuera un muestreo aleatorio simple. En este caso se conoce la población. ¿Cuánto le sale? Profesor, dijo cuánto era el nivel de confianza. El nivel de confianza es de 95%. ¿Y el error cuánto dijo, profesor? 0,05. Ya. Profesor, disculpe, ahí tomamos también desviación estándar o es el de manera simple nomás. A ver, ¿cómo saber cuándo se elige de PQ o desviación estándar? Miren, cuando se habla de proporciones es con P y Q, pero cuando se habla con promedios, normalmente es con desviación estándar. Además, debería tener ese dato, ¿no? En este caso no lo tiene. Así que ya sabe con qué. Y como no tiene información si más antes se ha hecho un muestreo de ese tipo, por lo tanto, no hay experiencia previa. De ahí que tendrían que, ya saben qué valor considerar para P y Q. Profesor, 234.2. Ya, muy bien. Y por lo tanto el resultado, porque no puede ser en decimales, 234. ¿No? exactamente. 234 es el tamaño de la muestra. De esos, ¿cuántos corresponden obreros? ¿Cuántos vigilantes? ¿Cuántos motoristas y cuántos administrativos? ¿Cuánto sale?
Explotó una entera, ¿no, profe? 234. 234. Ya, para obreros 117, Ya. para vigilantes 23, para motorizados no sé si era 50 o 190, pero al de 150, 150. 59 y a los, 150 y es a para los motorizados. ya, motorizados 59 y administrativos 35. Todo eso suma 234. Todo suma 10. No. Sí, lo tengo aquí en Excel. 19. Mire, usted me dice 117 para obreros, 26 para vigilantes, 59 para motorizados y 34 para administrativos. No, 35. Ah, ahora sí. Ya, ahora sí. Liz. Ya, está bien. Bien, jóvenes. Hay una práctica muy sencilla. La primera pregunta es de concepto, que es lo que hemos visto de población para distinguir. Y las otras 4 son de problemas sencillos como los que hemos estado haciendo. Si van al SGA en la plataforma, ya está activado esa práctica. Tienen hasta las 9:20 para terminarlo, pero es muy probable que lo terminen muchísimo más antes. Así que, ¿ya lo Una vieron? consulta. Aquí dice, cuando hay los valores, lo aproximo, porque hay uno que me salió con decimal. ¿Lo aproximo o...? Sí, la aproxima y lo que tiene, siempre tiene que procurar que cuadre al final con el tamaño de la muestra. Ay, ya está bien, gracias. Ahí a veces da caso que al redondear le falta un número, ¿no? Lo suma, le falta o más bien le sobra. Entonces tiene que hacer ajuste en alguno de ellos para cuadrarlo siempre con el tamaño de la muestra que ha establecido. Eso también es un poco criterio del investigador. Bien, jóvenes, ¿ya vieron la práctica? Entonces tienen casi una hora, un poquito más para resolverlo.